escuchado todas las opiniones sobre este nuevo estudio, confiando en Dios en medio del sufrimiento, ¿sí? Yo les quería hacer una pregunta. ¿Cómo en medio del sufrimiento nosotros como seres humanos podemos tener una mejor actitud o florecer inclusive en medio de la adversidad? Hemos visto personajes de la Biblia, como decía Roxana, que unos con otros han pasado pruebas, pérdida de seres queridos, guerras, persecuciones, y sin embargo vemos que salieron victoriosos. ¿Cómo es que pudieron hacerlo estos personajes, no? Y nos lo dejaron en el manual maravilloso que Dios nos lo heredó, que es el manual de vida, la Biblia, y ahí nos dice cómo tenemos que actuar en medio de un sufrimiento, ¿sí? Hay una flor que me encanta, que es de Asia, y esta flor tiene algo en peculiar. Esta flor florece en medio del fango, en medio de aguas turbulentas, malolientes, que otras flores a lo mejor ahí no pudieran vivir, pero sin embargo ella sí puede florecer en medio de todo esto. Y esta flor es la flor de loto, ¿sí? Cómo es la naturaleza tan maravillosa que hace que esta flor pueda florecer en medio de esa situación tan precaria en la cual vive. Y esto lo quise traer ahora en esta enseñanza. Hace ya tiempo ya había hablado de esto, pero entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir una vida llena de gozo en medio de un dolor tan tremendo? ¿Sí? Y quiero platicarles una historia de un personaje que se encuentra en la Biblia, y esta historia se encuentra en Génesis, a partir del 40 al 50 más o menos de los capítulos, y habla de un hombre llamado Jacob, el cual tenía 12 hijos, y uno de ellos era su predilecto, y era José. Ahora el que conocemos nosotros en la historia como José el soñador. Él era el hijo menor de Jacob, y este hombre amaba tremendamente a su hijo, y en aquel tiempo le regaló una túnica. En aquellos tiempos regalar una túnica era como algo muy importante, porque las túnicas estaban hechas con una tela muy especial, y decía que la túnica era de muchos colores. Al ver los hermanos esto, dijeron, no marches, o sea, ¿qué onda con mi papá? O sea, es muy obvio que es su consentido José. Claro. Más aparte, José era bendecido por Dios porque él tenía un don, el cual venía de Dios, que era interpretar sueños. Y más les caía gordos. ¿Por qué? Porque José un día les dijo, fíjense hermanos lo que soñé. Soñé que yo iba a gobernarlos a todos. No, pues aquellos lo odiaron cada vez más, ¿no? Y un día Jacob manda a sus 11 hijos a cuidar a las ovejas al campo. Y no llegaban, ya era tarde, y le dice a José, a ver José, ve a ver a tus hermanos, ¿por qué no regresan? Y José dijo, claro que sí papá, ahí voy, y se va. Se va caminando José, y antes de que llegara con los hermanos lo vieron y dijeron, ¡ay, viene este José! Es el momento de podernos deshacer de este José soñador, porque ya no lo aguantamos. Y empezaron a ver de qué manera podían deshacerse de él. Y cerca de ahí había un pozo sin agua. Agarran a José y lo echan al pozo. Y empezaron a discutir, ¿pero qué vamos a hacer con él? Porque ahí pues va a estar gritando. O sea, ¿qué estaban discutiendo cuando a lo lejos ven una caravana de comerciantes que iba hacia Egipto? Y dijeron, pues hay que venderlo a los comerciantes. Pues ándale, que agarran a José, le quitan su túnica y lo venden a los comerciantes. La túnica la llenaron de sangre de animal y se la dieron a su papá. El papá pensó que José se había muerto y lloró con un dolor profundo. Pero ¿qué pasó con José?
José llegó con los comerciantes a Egipto y fue vendido como esclavo a un oficial, Potifar, que era oficial del rey. Y bueno, llegó a la casa de Potifar a hacer quehaceres y todo, y Potifar se vio agradado ante José por cómo era, cómo tenía su carácter, cómo era de honorable, de honesto, y dijo, ¿sabes qué, José? Te voy a hacer cargo de mi casa. Tú vas a ser el encargado de mi casa en todo. José, dicen que no era nada feo, era muy bien parecido. Entonces la esposa de Potifar como que ya le empezó a agradar a José. Y un día le dijo, José, vente para acá. Pues ella se quería acostar con José. Y José le dijo, no, yo no puedo hacer esto, porque le estoy faltando primero a Dios y después a mi patrón. Y huyó. Pero esta mujer no se quedó tranquila. ¿Y qué pasó con ella? Pues agarró una túnica de José. Y cuando llegó su esposo le dijo, ¿sabes qué? Este sirviente tuyo quiso aprovecharse de mí y quería acostarse conmigo. En ese momento, Potifar, por supuesto que no le hizo caso a José, le hizo caso a su esposa. Lo agarra, lo castiga y lo manda a la cárcel. Pero en la cárcel, Dios estaba con José. Y veía el encargado de la cárcel, el carcelero, que José era bueno, que era diferente a la gente, que tenía una actitud maravillosa, que era honorable. Y llegó un momento que le dijo, ¿sabes qué, José? Tú vas a ser el encargado de todos los que están aquí en la cárcel. Tú vas a abrir y cerrar lo que tú quieras. Y ahí en la cárcel había un sirviente del rey. Y era amigo de José, platicaban, y un día llegó con José y le dijo, oye, José, ¿sabes qué? Soñé esto. Y José le dijo, ah, sí. Le dijo, yo no sé interpretar sueños, pero Dios lo sabe. Y le interpreta el sueño. Y ese sueño se hizo realidad. Este sirviente salió de la cárcel. Y cuando sale de la cárcel se va con el rey y le dice a José, acuérdate de mí y háblale al rey de mí. Pero este sirviente cuando sale con el rey y se fue a trabajar otra vez con el rey, se le olvidó José. Y 2 años después, el rey tuvo un sueño. Y el rey tenía a su cargo magos, sabios, y fue y les dijo, oigan, quiero que me interpreten este sueño. Y ellos dijeron, no podemos interpretar tu sueño, es muy raro. Y el sirviente que estuvo en la cárcel llegó con el rey y le dijo, oye, rey, yo cuando estuve en la cárcel conocí a José, que él sabe interpretar los sueños. Entonces en eso el rey le dijo, pues córrele, ve por él. Y van por José y llega con el rey y le dice, rey, yo no soy el que interpreta los sueños, sino es Dios el que los interpreta. Te lo voy a interpretar. Y le dice que su sueño significaba que iba a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y le dijo, yo te recomiendo que en esos 7 años de abundancia guardes todo alimento, almacenes alimento para los 7 años de hambre. El rey quedó maravillado con las palabras de José y dijo, no cabe duda que tú eres un hombre de Dios. Quiero hacerte el segundo en mi gobierno. Y en ese momento le dio ese cargo a José. Era un cargo sumamente importante. Inclusive dicen que le dio su anillo. El anillo de un rey, con ese anillo, era como la firma para poder mover todo el dinero de ese pueblo, de ese país. Movían todos los animales que tenían, las pertenencias, los terrenos, todo. José podía hacer todo con ese anillo, ¿sí? Y le dijo, y te vas a encargar de almacenar durante los 7 años todo el alimento y después darlo a las personas que no tengan en el momento de hambre. Y así lo hizo José. Dios estaba con José y era agradado ante la gente, lo veían como él era su comportamiento. Llegó los momentos de hambre y llegó el hambre hasta su tierra natal, donde vivían sus papás y sus hermanos.
y empezaron a tener hambre. No tenían ya comida, ni Jacob ni sus hijos. Y Jacob les dice a sus hijos, oigan, escuché que en Egipto hay alimento. Vayan allá y pidan alimento. Y ahí van los hermanos de José. ¿Y qué pasa con él? Cuando llegan, le dicen, es que queremos alimento. Y le dicen, ok, vayan con el encargado. Y era José. Pero José ya se vestía como Egipto y hablaba el idioma de los egipcios. Y al llegar, los atiende José y él sí reconoció a sus hermanos. Pero lo que no reconocieron a José fueron los hermanos que no reconocieron a José. Y José les dio de comer y le dijo, vayan a su casa y vayan a alimentar toda su casa. Va José y los alimenta, van los hermanos y alimentan a su familia y a su papá. Regresan otra vez a pedir alimento y otra vez José los atiende. Y ahí José les pregunta sobre su papá y les dice. Entonces no aguantó las emociones José y se fue a su cuarto y les dijo a todos sus sirvientes, váyanse todos. Y empezó a llorar con un dolor tremendo por todo lo que había vivido. Dicen que los sollozos se oían en todo el palacio, ¿no? ¿Y qué sucedió aquí? Aquí José llega con los hermanos y les dijo, ¿qué no me reconocen? Ya hablando el idioma de ellos. Y todos los hermanos se quedaron así. Soy José, su hermano, el que vendieron. Aquí estoy. Y la reacción de los hermanos en ese momento dijeron, nos va a matar, nos va a hacer algo, ¿verdad? Sin embargo, no hizo eso. Dijo, vayan con mi padre y traigan a todas sus familias y vivamos todos aquí en abundancia y en amor. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia? El primer principio que yo veo en esta historia es que José nunca desvió su mirada a Dios. Siempre estaba con él, en todo momento. Inclusive dice en la palabra de Dios que tuvo dos hijos, uno que se llamaba Efraín y otro Manasés. Efraín quiere decir, en hebreo, quiere decir provisión. Él cada vez que decía Efraín, decía, Dios me provió de todo. El favor de Dios siempre estuvo conmigo. Y cuando decía Manasés, decía, Él me ayudó a olvidar. Entonces todos los días vemos cómo José, tenía esa intimidad con Dios. Y ese es el primer principio que nos enseña esta historia. El depender de Dios por completo. El dejar todo nuestro dolor, todo nuestro sufrimiento a Él. ¿Cuánto es de nuestro dolor? Infinito. Nuestro dolor llega a nuestro corazón y muchas veces hasta nos duele el corazón. Se quebranta por completo. No tiene ánimo de nada. Pero sin embargo, José, él dijo, no, yo quiero seguir a Dios. Y quiero ser y agradar a Él primero que a nadie. Y esto es lo que hizo. Segunda cosa que Él hizo es que fue con Dios, siempre confió en Él. Siempre. Cualquiera que fuera su circunstancia, Él confiaba que Dios todo iba a usar para bien. Cuando habla con sus hermanos José, eso es precisamente lo que les dijo. Ustedes hicieron mi mal, pero Dios lo usó para mi bien. Entonces, en todo momento vemos en esta historia cómo José confió en Dios, cualquiera que fuera su circunstancia. Y tercer principio es agradecer. ¿Cómo podemos agradecer en medio de un dolor, en medio de un sufrimiento, en medio de una tragedia que nos está acabando nuestra vida? ¿Cómo? El depender de Él, esto hace que uno clame. Con el primer principio, uno llega con ese dolor y se deshace
con Dios. Llora tu alma, así como lloró José en el palacio, llora de ese dolor. ¿Y qué sucede? Nuestra alma descansa, porque ese dolor se lo estamos entregando a Dios. Cuando empezamos a confiar en Él, ahí es donde vemos su provisión. En Isaías 41 dice, no desmayes y no temas, porque yo siempre estaré contigo. Ahí José vio que siempre Dios estuvo con él. Y esto le ayudó a agradecer en todo momento a José. ¿O acaso ahí en la historia viene que José se quejó? ¿Verdad que no? En ningún momento se quejó José. Al contrario, le daba gracias por lo que tenía. Y quizá también le daba gracias por lo que aún no tenía y anhelaba, que era ver a su padre. ¿Y qué hizo Dios? Le hizo el deseo de su corazón. No al tiempo que a lo mejor muchas veces nosotros queremos, pero Dios cumple sus promesas tarde que temprano. Dios es fiel. Entonces, ¿qué podemos hacer para que nosotros podamos florecer como esta flor de loto? Depender de Dios por completo, confiar en Él y agradecer. Un corazón agradecido es lo que le apasiona a Dios. Un corazón agradecido es cuando se llena de gozo, como lo decía Pablo. Me gozo cualquiera que sea mi circunstancia. La carta a los filipenses la hizo Pablo en la cárcel. Y en esta carta vienen 16 veces la palabra gócense. Como una persona que está en la cárcel sufriendo con una comida horrible, llena de ratas, húmeda, obscurecida, maloliente, ¿cómo te puede decir, gózate, gózate porque es padrísima la vida, gózate porque estamos gozosos? Él alababa a Dios. Un corazón agradecido, eso es lo que hace. La actitud que tú tomes ante cualquier circunstancia que tú vivas es cómo se va a notar la presencia de Dios en ti. Pero si te estás preocupando, estás sollozando, te estás quejando, ojo, hay que preguntarnos, ¿cómo estamos en medio de este dolor? Claro que hay dolor, por supuesto, porque en esa tribulación duele todo. Pero en medio de eso decirle, Señor, yo sé que estoy sufriendo. Yo sé que me duele, mi alma está enmudecida de tanto dolor. Pero también sé que tú me estás sosteniendo. Y que hoy estoy aquí por tu misericordia, por tu provisión. No es por casualidad, sino por un propósito que tú tienes en mi vida. Cada mañana, cada amanecer, vemos cómo se renuevan sus favores. Vemos cómo Dios está presente en nuestras vidas al escuchar los cantos de los pajaritos, al escuchar el ruido, el susurro del aire, el que tengas una casa en donde protegerte, el que tengas unos hijos a quien cuidar, una familia, un alimento que llevar a tu boca. Eso es la provisión de Dios. Como José le puso a su hijo Efraín, él recordaba diariamente que Dios estaba en su vida, en su matrimonio, con sus hijos, en su persona, en su salud, en el puesto que él tenía. En todo momento le daba gloria a Dios. Así es como nosotros podemos florecer en medio del lamento, en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento. Solas no podemos, para nada. Tenemos que depender de Dios por completo. Entregar nuestro corazón deshecho, hecho trizas, y decirle, ven, no puedo. Y Él, paso a paso y con su amor, va a ir pegando cada pieza de nuestro corazón hasta renovarlo y hacerlo nuevo.
estos son los principios que debemos de seguir para ver si queremos realmente nosotros florecer en medio de una adversidad.